Hola, ¿qué tal? Bendiciones. La liturgia de la palabra de hoy pues nos introduce a un libro pues que ha sido muy conocido, pero tal vez un poco complejo por su estructura y por su mensaje, y quizás porque inclusive algunos biblistas dicen que es un libro que hasta cierto punto queda incompleto. Me estoy refiriendo al libro de Job. El libro de Job pues nos presenta en un personaje que era ya conocido dentro de la cultura judía, dentro de la vivencia judía. De hecho, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 14, versículo 14, y en el capítulo 14, versículo 20, nos habla de él junto con Noé y con Daniel, que eran quizá personajes muy reconocidos en el contexto judío por su, pues, por su justicia y por su, pues, confianza en Dios. El Job, dentro de un contexto de su libro, nos presenta una persona que lo tiene todo, que es justamente pues cargada de bienes materiales y de una familia numerosa. Recordemos, tal vez para contextualizar, que en la Biblia una persona era bendecida por Dios si o era reconocida como una persona de bendición de Dios y según el corazón de Dios, si tenía dentro de su vida muchísimos años, grandes posesiones materiales y muchos hijos. Eran tres elementos que las personas del tiempo de Jesús anexaban con la bendición de Dios. Job lo tenía. Pero dice el inicio del texto, nos presenta pues, una fábula, una especie de caricatura, en el buen sentido de la palabra, claro está, de Dios hablando con sus ángeles y la aparición de Satán. Entonces Dios le pregunta que a Satán que qué andaba haciendo y decía que él andaba dando una vuelta por la tierra y Dios le habla de Job como como decimos, como dicen en las empresas, como un caso de éxito, ¿verdad? Como una persona que ha sido fiel y que y pues irradia justicia y es de buen nombre dentro del mundo. A lo que Satán le dice, y claro, es así porque le está yendo bien, pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te terminará maldiciendo. Y el Señor aprueba entonces que Job sea pues probado. Y se dan una serie de circunstancias. Primero pierde parte de su ganado, pierde parte de sus terrenos y finalmente en una cena donde estaban todos sus hijos, la casa se desploma y mueren todos sus hijos. A lo cual el Señor, pues, a lo cual Job responde de una manera muy llena de fe, demostrando la fama que él tenía. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y es claro que el libro se desarrolla y más adelante, pues, inclusive contraerá lepra, que era una enfermedad justamente amarrada a una de las mayores maldiciones. De hecho, recordemos que cuando una persona era pues catalogada o detectada por lepra, era separada de la comunidad. Entonces, el libro de Job nos pone de relieve el sufrimiento humano. ¿Qué es el sufrimiento humano y sobre todo por qué el justo tiene que sufrir? Entonces, primero debemos comprender que dentro de la concepción judía aún no estaba todavía pues afianzada esa fe en otra vida y pues obviamente mucho de los elementos de bendición de Dios los amarraban a cosas de la tierra, como dije anteriormente, a largas vidas, a muchos bienes materiales, a mucho ganado, etcétera. Entonces, pues se nos pone de relieve en este texto la necesidad del sufrimiento. Y ojo que lo pongo como necesidad. ¿Por qué? Porque es en los sufrimientos en donde aprendemos y somos claros de nuestra realidad. Nosotros somos seres con debilidades y flaquezas, que a veces pues nos creemos y nos ponemos en un relieve de autosuficiencia, es claro, pero cuando llega la enfermedad, cuando llega el desempleo, cuando llegan diversas circunstancias que nos aquejan, pues ahí perdemos mucho de esa autoconfianza que tenemos e inclusive a veces la confianza que tenemos en Dios. Pero lo cierto es que en cada una de las circunstancias de nuestra vida, tanto buenas como malas, Dios actúa de maneras misteriosas, pero siempre poderosas y en función del bien de nosotros. Es lo que se decía anteriormente.
como decía, la prueba nos coloca ante nuestra realidad y sobre todo nos purifica, porque cuando en la vida nos va bien, somos muy dados a poner en ella toda nuestra felicidad. Si nos va bien profesionalmente, si nos va bien pues académicamente, si nos va bien materialmente, a veces pues nos corremos el peligro de desviar nuestra mirada de Dios y de lo trascendente, porque al final nuestra vida no está pues limitada únicamente a este contexto material, pero a veces pues creemos y vemos en cada una de esas cosas pues el fin último de nuestra vida. Y creemos que porque tenemos mucho o porque sabemos mucho o porque tenemos un nombre en la sociedad, podemos ser mejores que los demás y podemos manejarnos por la vida según nuestra propia pensamiento. Pero realmente es justamente eso lo que las pruebas nos enseñan, que no podemos poner nuestra confianza en cosas tan vanas que en un día lo tenemos y en otro día no. Por ejemplo, algo tan sencillo como la salud. A veces creemos que vamos a vivir para siempre, pero de un momento a otro llega una enfermedad, llega un cáncer, llega un accidente y aquello que nos daba esa seguridad pues lo vemos arrebatado. Y claramente el objetivo no es ni se busca que uno se enferme, pero las circunstancias se dan. Entonces, ante la circunstancia difícil, ahí es donde nos toca aferrarnos de lo verdaderamente poderoso, de lo verdaderamente trascendente, de lo verdaderamente pues infinito, que es el amor de Dios como Padre. Y ahí es donde entra, pues también el hecho de aprender a configurar nuestra vida en lo bueno y en lo malo. Como les decía anteriormente, para la reflexión en función del Antiguo Testamento, el libro de Job queda muy abierto, porque no se responde la pregunta del por qué el justo tiene que sufrir. Pero al final del camino, esa respuesta, tanto en lo que le sucede a Job al final de sus días, pues, encuentra su mayor plenitud en quién, en Cristo, el justo, quien no había cometido pecado, pero aún así se vuelve pecado por nuestra salvación. Y a pesar del sufrimiento, de las humillaciones, encuentra su victoria en la resurrección. ¿Por qué? Porque nunca se soltó de la mano de Dios. Es necesario entender que las pruebas nos forman un carácter, pero sobre todo nos forman la fe. Dice, de hecho, hay una relación que hay de las pruebas con aquel que se encarga de tallar las piedras preciosas, el orfebre, que dice que bueno, el orfebre para que un anillo de oro o de plata llegue a su plenitud, necesita ser purificado a través del fuego, así como nosotros para lograr, pues, purificar nuestra vida, a veces tenemos que enfrentarnos a circunstancias que nos ponen cara a cara a nuestra propia realidad y a nuestra limitada, pues, condición de seres humanos. Pero es cierto algo que es muy importante, en las pruebas no caminamos solos porque Dios actúa en medio y nos protege, así como el orfebre, pues tiene que estar poniendo su vista sobre el metal precioso que está puliendo, así Dios nos configura y tiene su mirada y su mano sobre nosotros. ¿Para qué? Para que esa prueba no termine de destruirnos, sino todo lo contrario, nos haga mejores, nos fortalezca más. Y entonces la pregunta decía un texto judío muy bello de reflexión sobre este tema. La pregunta del millón es, ¿y en qué momento el orfebre, en qué momento aquel que está trabajando ese metal precioso se da cuenta de que la obra está terminada? En el momento en el que pueda ver su rostro reflejado en el metal. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos dejamos pulir en nuestros momentos de prueba, cuando permitimos que Dios conduzca con su mano, con su entendimiento, con su sabiduría, que trasciende nuestro propio conocimiento, cuando dejamos que Él sea el que tome el control de las situaciones, podemos darnos cuenta que no solo no seremos destruidos, sino que además seremos reflejo del rostro de Dios en los demás. Porque como decía anteriormente, así como el orfebre se da cuenta que el,
que la pieza de metal precioso está completamente pues purificado cuando logra ver su rostro en él reflejado en ese pedazo de oro, en ese pedazo de plata, así nosotros nos vemos purificados y completos cuando reflejamos el rostro de Dios en nuestra vida. Ese Dios que es todo amor, ese Dios que es todo consuelo, ese Dios que es todo misericordia. Y es que es justamente aquello que dice el Salmo responsorial de hoy, que es el Salmo 16. O sea, el Señor nunca deja de escuchar las súplicas que presentamos en nuestras debilidades, pero también busca que confiemos en Él y en su obra que es perfecta. Por eso el Señor en el Evangelio de hoy de Lucas dice, cuando empiezan a ver las discrepancias, cuando empiezan a ver pues, las disputas internas de quién es mejor que el otro, quién es más importante que el otro, el Señor pone en medio de ellos a un niño. ¿Por qué? Porque la pureza, la simpleza del niño, pues lo lleva a confiar en aquel que lo ama. Y en primer lugar, ¿en quiénes? En sus padres. Cuando el niño tiene dudas, ¿qué es lo primero que hace? Busca a sus padres para preguntarle. Cuando el niño tiene miedo a un lugar, o por ejemplo, o va por una zona y hay un animal, un perro callejero y demás, ¿cuál es la primera reacción del niño pequeño? Buscar a su padre, agarrarle de su mano, pedirle que lo alce, pedirle que lo proteja. Esa es la grandeza nuestra. Nuestra grandeza se vuelve tal y completa cuando aprendemos a dejarnos llevar y a dejarnos guiar por el amor de nuestro Padre. A veces nuestros padres, cuando estamos enfermos, nos tienen que llevar al médico. Y dentro del médico pues vendrán las inyecciones, que no son una realidad muy cómoda. Bueno, por lo menos en mi caso particular les tengo pavor. Vendrán las operaciones, vendrán las heridas y vendrán cosas que tal vez como hijos no nos gustan, pero son para nuestro bien. Y a pesar de que el Padre sufre con nosotros, también saben que es la única manera de sanarnos. Es la única manera de hacernos crecer y hacernos sentir mejor. Entonces, eso es lo que ocurre con Dios. A Dios no le gusta, Dios sufre con nosotros, pero sabe que a veces tenemos que pasar por esas realidades para poder purificar nuestra vida y acercarnos más confiadamente a Él. Pidámosle al Señor verdaderamente esa confianza de Job, de saber de que a pesar de que podamos perder todo en este mundo, todo lo hemos recibido de Dios y Dios siempre va a estar con nosotros. Porque, como dice también la palabra, a veces aunque nuestros padres y nuestra madre nos abandonen, a pesar de que podamos perder todo aquello que en algún momento tuvimos, siempre estará Dios. Como dice la canción de Martín Valverde, que también te la recomiendo escuchar, aún queda Dios en todas nuestras realidades, en todas nuestras situaciones. Entonces confiemos en el Señor como hijos suyos que somos y démosle a Él la oportunidad de revelarnos en nuestras pruebas y en nuestras debilidades su gran poder para que podamos salir victoriosos y con un brillo diferente, que es el brillo de poder reflejar el gran amor de Dios en nuestras vidas. Bendiciones.